Ok, pues otro capítulo más de Little Lupa. Ya sabéis que me gusta, pues a mí, jugar con lo que es la actualidad. Y bueno, pues el motivo de este capítulo ha surgido a raíz de una noticia que quizás surgió pronto, porque es de quién es el escritor español más relevante del siglo XXI. Y entiendo que es por ahora, porque estamos en el 2024, que eso es lo que estábamos hablando antes, fuera de cámara. Pero bueno, por ahora vamos a intentar hacer lo que podamos. Y he ido preguntando, ¿no?, a personas que ya han estado en Little Lupa, pero que también, bueno, pues han leído sus libros. Entonces quizás podemos opinar sobre el asunto este. Vamos a hacer la típica ronda de presentaciones. Empezamos pues como estamos ordenados. Rocío, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? ¿Qué se puede comentar de ti? Pues yo soy Rocío, soy una escritora de Granada y bueno, publicó libros entre ficción histórica y ficción. Ahora tengo Esperando la del cielo y El aspirante a caballero. Y eso pues que me gusta mucho escribir, puedo decir, leer. Qué guay. Venga, pasamos a José. Bueno, soy José Torres Criado, he estado en Litelupa varias veces ya, soy de Málaga, he publicado mi primera novela Imagen Corporativa, tengo varios relatos escritos también en varias revistas, en Patreon como el del Transbordador, y hago la tira cómica Coaching para Esclavos. Eso es. Y siempre intentamos dar un pesillo a los un peso, ¿no?, a los de Málaga, ¿no?, y darle ahí un poquito de relevancia. Y bueno, de Rocío, que no lo he dicho, el de... uy, no, se me olvidó la última palabra, la primera palabra. No, Esperándola del cielo. Sí. La novela, me la leí y bueno, ya se comentó en Little Lupa, pero recomendable. Bastante chulo. Si antes hemos hablado de Málaga con José, podemos hablar también de Granada con una leyenda que hay en Granada, en una zona muy, muy chula y muy interesante. Bueno, pues sí, aquí en Little Lupa de vez en cuando se tratan temas históricos o de leyenda y en este caso, pues esa novela se presta a ello. Y Clara, coméntanos un poquillo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Clara Rodríguez, autora de Barjal Ediciones junto a aquí mi compañero Carlos Jiménez. Mi novela en Barjal Ediciones se llama Piel de mariposa. Es la primera saga publicada por esa editorial y es de ficción histórica, o sea que yo también escribo ficción histórica como aquí nuestra compañera Rocío. Y me he dado cuenta de que soy la única aquí no andaluza. Así Mm, que, pero soy medio andaluza por parte de padre, así que supongo que cuenta. Y además soy de Málaga, así mira, que sí, sí, de Málaga del palo encima. Y bien. Y nada, bueno, me gusta mucho la ficción histórica, me gusta mucho las novelas de aventuras, me gusta mucho no ficción a veces, porque algunos de los autores que trataremos ahora, pues a veces han escrito no ficción, así que bueno, lo digo. Y por mi parte, pues he leído la mayoría. Bueno, al menos unos cuantos. Y estoy encantada de estar aquí y adelante con comentar quién es el autor más relevante del siglo XXI. sí, la verdad que las novelas que tratan temas históricos siempre están bastante chulas. En plan, desde aquí el tema histórico se gusta bastante. Así que, y si queréis saber más de Valhalla, pues bueno, Clara también, al igual que el resto, ha estado en otros capítulos. Y también están apareciendo gente de Valhalla Mm. en los capítulos de Little Loop, así que podéis echar el ojo por ahí. El caso, bueno, el motivo por el que estamos aquí, bueno, esta noticia, ¿no?, de El País Libros, que yo me enteré de ella porque la publicó el propio Pérez Reverte por Instagram, que fue un pantallazo, una foto que él tiene aquí puesta, que es autores más relevantes para los lectores. Eh, bueno, aquí dice personas que citan cada escritor ante la pregunta: ¿quién crees que es el escritor, escritora española más interesante del siglo XXI? Voy a decir las respuestas, pues con sus porcentajes y todo, para que nos hagamos una idea bueno, de cómo está el asunto. Son curiosas, por orden de más a menos. Es curioso porque esto lo ha publicado Arturo Pérez Reverte y él es el top 1 aquí. Entonces, está guay. Arturo Pérez Reverte, respuestas. 221 personas le han respondido, ¿no? Han respondido a Arturo Pérez Reverte. Ya veremos que ese 221 es aplastador porque el siguiente es Almudena Grandes con 62 respuestas. Pero bueno, continuamos con Arturo Pérez Reverte.
221 respuestas con un 20,5% de las menciones. Almudena Grandes, ya vamos a ir bajando, 62 respuestas, un 5,8%. Carlos Ruiz Zafón, 61 respuestas, ¿no? Ahí empatando con Almudena y con un 5,7%. Miguel de Cervantes, curioso, ¿no? Porque no ha pisado el siglo XXI que a mí me conste, pero 50 respuestas, un 4,7%. Vamos bajando. María Dueñas, 35 respuestas, 3,3%. Isabel Allende, aquí, bueno, vemos algunos autores que han estado en el siglo XX y también un poco en el siglo XXI. 32 respuestas, 2,9%. Julia Navarro, 28 respuestas, 2,6%. Camilo José Cela, 25 respuestas con un 2,3%. Javier Castillo, también prácticamente empatado, 24 respuestas con un 2,3%. Y Santiago Posteguillo, 18 respuestas con un 1,7% de respuestas. Yo quiero decirlo, ¿vale? Porque desde Litelupa, ¿no? Al gestionar este proyecto, me gustaría dar una píldora, ¿no? Simplemente que no se olvide el tema de Valencia y con Santiago Posteguillo hizo, pues es que parece ser que le pilló y relató lo que pasó en Valencia de una manera abrumadora. En plan, el primer día tal, el segundo día tal, muy narrativo, muy calmado, muy detallado, muy vivo, muy cercano. Creo que dura ese fragmento unos 6 minutos, pero es oro tener a una persona que sabe narrar, que sabe describir, que vivió las cosas y que estuvo presente. Entonces, desde aquí se apoya que se mire al menos lo que dijo, simplemente. Bueno, pues ahora nos vamos al ajo. Arturo Pérez Reverte, un quinto de las personas le escogieron con un 20,5% de respuestas. Ya luego el 5% pues se reparte un 6% más o menos para Almudena Grande, un Carlos Ruiz Zafón con otro 6%, un 5% para Miguel de Cervantes. El grueso son estos cuatro: Arturo Pérez Reverte, Almudena Grande, Ruiz Zafón y Cervantes. ¿Qué opináis a grandes rasgos de los autores seleccionados y más o menos del peso que se le ha podido dar a cada uno? Son muchos datos, pero así a grandes rasgos. Rocío, ¿estás de acuerdo con esto? Ya luego pasaremos a quién meteríamos, a quién quitaríamos, ¿no? Pero a grandes rasgos, ¿qué te parece? Es que, a ver, me parece que Arturo Pérez Reverte tiene un gran recorrido y tiene además mucha influencia, ya no solo escribiendo, sino también como comentarista. Está todo el rato comentando, influye mucho su opinión en la sociedad. Pero creo que a Arturo Pérez Reverte, aunque hay libros que han pasado como de largo, hay otros que han tenido mucho peso, como A la Triste o Falcó, o que ganó el premio Planeta. Entonces entiendo que el primero y más, el premio Planeta fue muy bueno, fue muy reciente, a lo mejor hace 3 o 4 años y todavía persiste. Entonces entiendo que esté ahí. Pero no sé si yo lo hubiera escogido como más relevante. No lo sé, pero ahora no se me ocurre otra persona. Y entiendo, me alegra mucho que esté Almudena Grande, porque también es otra mujer que llevó casi los mismos años que él publicando los libros, y luego su saga esta de la guerra estaba bastante bien. Yo hubiera puesto a Carlos Zafón un poco más para arriba. A lo mejor lo hubiera puesto el primero. Porque yo recuerdo en mi época de instituto que era el típico que siempre te mandaban de lectura obligatoria, pero era una lectura obligatoria que luego te gustaba haber leído, y a raíz de eso lo leías más todavía, y yo creo que en eso ha sido muy relevante, porque si te ha hecho leer más. Una especie de obligación disfrutable para generaciones, ¿no? Desde los centros educativos. Claro, eso es bastante potente, ¿no? Por así decirlo. En el libro yo recuerdo Marina, fue el desencadenante de empezar a leerlo, y luego ya, bueno, de más
grande, La sombra del viento, la saga esta que hizo fue magnífica. Ahora, Miguel de Cervantes, estaba de acuerdo con lo que ha dicho Clara antes fuera de micro, que es cierto que poner aquí a una figura que es un clásico desembanca todo enseguida, ¿no? Que ha sido muy, muy, muy querido. Y María Dueña no tiene tanta fama por tantos libros que ha hecho, pero sí que el de Tiempo entre costuras, sí que fue muy, muy, muy famoso y fue un boom para ella y marcó mucho. También por el tema el que trata y demás. Ahora que has comentado a lo de Cervantes, he intentado pensar en una comparación y es como si te dicen, ¿quién es el mejor jugador de fútbol para ti? Y claro, la gente empieza a mencionar mucho, a lo mejor Ronaldinho, Maradona, gente que a lo mejor ya se ha retirado hace tiempo, pero son tan sonados, y empiezan y ahora los actuales empiezan en el top, yo qué sé, de 3, 4, 5, me lo invento, ¿no? Aunque este no es el caso, porque Cervantes está en el top 4. Y es interesante de cuando has comentado lo de Ruiz Zafón de subirlo, que realmente Almudena Grandes, que está en segunda posición, tiene 62 respuestas y Carlos Ruiz Zafón 61. Prácticamente eso es un empate. Es decir, Carlos Ruiz Zafón podría considerarse aquí top 2. Lo que es curioso es lo gracioso, ¿no? Cómo ha aplastado, ¿no? Arturo Pérez Reverte y cómo él lo ha hecho pantallazo y lo ha puesto ahí. Otro apunte que estoy pensando ahora, que la mayoría de aquí, a ver, sí, siguen publicando, bueno, algunos no, porque algunos ya han muerto, pero sí que siguen publicando en el siglo XXI, pero realmente creo que el único autor, si no me equivoco, del siglo XXI es Javier Castillo, porque el que empezó escribiendo y sigue escribiendo en el siglo XXI. Y curiosamente está de los últimos, está el 9. Sí. Esto es curioso, es el único que creo que ha iniciado en el siglo XXI, que es lo que comentábamos antes, que estamos en el 2024, es decir, tenemos un margen ahí cortito. Vamos con José, ¿qué opina de estos datos? A ver, yo creo que estoy de acuerdo en lo que habéis comentado de Cervantes. Yo creo que Cervantes, y lo estaba pensando yo, por ejemplo, yo de fútbol no tengo ni idea, no veo el fútbol, ni el masculino ni el femenino, ni veo siquiera los mundiales ni nada. Entonces, claro, estoy pensando que a lo mejor hay gente que ha soltado Cervantes, porque a lo mejor a mí se me ocurre ahora, yo qué sé, sí, Maradona, que se ha muerto y todo, o sea, entonces yo qué sé, o recuerdo de gente de mi infancia y juventud, de Butragueño, que yo no sé ni siquiera si está vivo, si. Entonces creo que puede que Cervantes esté en la lista por eso. Y después yo creo que en la lista, creo que, por ejemplo, que esté Arturo Pérez Reverte liderando, a mí me parece que Arturo Pérez Reverte escribe bien, creo que tiene una carrera muy dilatada, muy larga, creo que tiene novelas interesantes, creo que además también como articulista, independientemente de que se esté de acuerdo con lo que dice, con lo que no, o a veces esté de acuerdo, otras veces no, creo que como articulista él es muy bueno, tal vez incluso mejor como articulista que como novelista, o mejor como periodista que como novelista, pero eso también es escritura, ¿no? Él ha sido más periodista de guerra durante muchos años, ha recorrido medio mundo en guerra, ¿no? Y eso por una parte, Arturo Pérez Reverte, ¿no? Que yo sí lo vería en la lista, lo que no sé si lo vería tan alto. Yo creo que, en mi opinión, sí pondría, lo he estado dando vueltas ahora, yo sí creo que pondría a Almudena Grandes como la mejor escritora de esta época. Queda mucho, estamos en 2024, queda mucho, ¿vale? Todavía de siglo XXI. Pero de lo que hay hasta ahora, porque además ella murió hace bastante poco, ella estuvo escribiendo y desarrolló obras en lo que llevó de siglo XXI, yo a ella la pondría como la mejor escritora del siglo XXI. Y mi escritor mejor del siglo XXI, yo pondría, estaba pensando, porque además tiene nacionalidad española, Mario Vargas Llosa. O sea, él es peruano, pero tiene doble nacionalidad, creo. Él además pasa parte del tiempo en España y pasa parte del tiempo en Perú. Y él, por ejemplo, sigue escribiendo y Mario Vargas Llosa a mí me parece uno de los grandes clásicos, además es premio Nobel y yo creo que, y además todavía está vivo, tiene 80 y tal, o sea, voy a mirar cuántos tiene, pero creo que tiene 85 por ahí, Mario Vargas Llosa, 88, pero vamos, es una persona que él está vivo todavía. Entonces yo creo que estos dos serían mis elecciones, Almudena Grandes y Mario Vargas Llosa.
de todo lo que... Después teniendo en cuenta que nos faltan autores y autoras que a lo mejor ahora están empezando y que no van a ser conocidos hasta dentro de unos años, ¿no? Porque a lo mejor hay autores o autoras que están sacando obras en editoriales independientes y que esta obra va a ir subiendo y todavía no ha pasado, ¿no? Es que creo que es muy pronto para hacer esto, ¿no? En cualquier arte, si me decís en cine, en cómic, pienso que es igual, creo que todavía es muy pronto. Pero así a bote pronto yo me quedaría con estos dos, con Almudena Grande y con Mario Vargas Llosa. Vale. Y Clara, ¿qué opinas de los datos que se han dado en el periódico? Bueno, en primer lugar, añadiendo todo lo que habéis dicho, creo que se debe tener en cuenta el factor relevancia, porque no solo es escribir bien, que debería serlo, sino la influencia que has tenido en el siglo XXI, porque la encuesta era en relación al siglo XXI, la influencia que has tenido en la política, la influencia en las redes sociales, cuánto te conoce la gente, la popularidad que tengas, los géneros que has tocado, si has tocado muchos, si has tocado pocos, cuán relevante has sido en cada uno de los géneros. Yo creo que hay muchas variables para poder determinar qué autor/autora es la más relevante. También hemos hecho una cosa muy buena que es decir, vale, cuál es el mejor autor y cuál es la mejor autora, ¿vale? Porque hacer un poquito de equidad. De todas formas, creo que añadir a Mario Vargas Llosa es una elección fantástica, incluso superior a Arturo Pérez Reverte, porque Mario Vargas Llosa es verdad que es premio Nobel y es uno de los autores más relevantes de este siglo, sin duda alguna, o sea, merece estar en esa lista y no está, flipante. Por otro lado, mi opinión personal, creo que no soy objetiva. Porque a mí me pasa una cosita, a mí Arturo Pérez Reverte me tiene enamorada desde hace años, no solo por las novelas, porque él escribió junto a su hija Carlota, Alatiste, crearon uno de los personajes más icónicos de la ficción española, se hizo un peliculón de Alatriste que a mí me encanta verlo cada X tiempo. Escribe muy bien bajo mi punto de vista y encima es que su relevancia es muy notable, es que se han hecho películas de sus obras se traducen a más de 40 idiomas, se pasó media vida, como ha dicho José, recorriendo el mundo, reportando como reportero de guerra. Si veis los capítulos de The Wild Project, te explica unas anécdotas, unas cosas espectaculares, lo que vivió. Entonces, por eso, o sea, por la trayectoria de vida, por la relevancia a nivel político, porque a nivel político también tiene relevancia, su presencia en redes sociales, su popularidad y su extensa obra, porque es una obra extensísima. O sea, por ejemplo, que o sea, ¿deberías contar como variable la extensión de la obra? No lo sé. Hay autoras que han escrito una sola obra y ya solo eso les catapulta al Olimpo. Pero bueno, también tiene mérito publicar tanto y escribir tanto. Entonces, en ese aspecto se lo tenemos que conceder. Por otro lado, Carlos Ruiz Zafón me parece un autor que más fácil que Reverte a nivel de escritura. No he leído tanto de él y lo que he leído me ha parecido bien, normal. Muy bueno, pero no llega a otro nivel, no me llegó a impactar tanto. Entonces entiendo que esté ahí por la relevancia, lo que sea, pero bueno, en fin, es una opinión personal esto, ¿no? Obviamente Cervantes fuera y Almudena Grandes, por desgracia no he tenido el placer de leerla, quiero leerla pronto. Y María Dueñas, que también estaba, ¿no? En la lista. Sí, la quinta. María... Lo que pasa con María Dueñas es que escribió una novela fantástica que es El tiempo entre costuras, trascendental. Yo creo que es una de las obras más importantes del siglo XXI, tal y como ha dicho Rocío, por el tema que abarca y por la sensibilidad y por la delicadeza de la narrativa. Me gusta mucho también la miniserie del tiempo entre costuras, es una adaptación creo que muy buena. Y superior incluso a algunas adaptaciones que se han hecho de las obras de Reverte, que eso también es un punto a favor. Entonces, me parece relevante por la temática y por la delicadeza y sensibilidad de sus obras. O sea, me parece muy relevante y se merece estar en esa lista, por supuesto. Ahora abordaremos un poquillo más algunos de los autores que habéis leído, ¿no? Pero bueno, tenía aquí una pregunta de qué autor, que faltara aquí, añadiríais. Creo que tanto José como Clara se han decantado ya por Mario Vargas Llosa. Entonces, si queréis, vamos a hacer esta pregunta del revés. Empezamos por Clara, luego por José, luego por Rocío.
por si quieren reafirmarse o añadir a alguien más, no sé, alguno que pueda faltar o desarrollar un poquito más lo de, que bueno, ya está desarrollado también, pero lo de Mario Vargas Llosa o meter a otro. Empezamos por Clara, vamos a la inversa ahora. Antes hemos dicho Mario Vargas Llosa, que creo que está muy bien, pero yo creo que hay otra reina escritora aquí que quizás os tiréis a la yugular, porque sí que tiene mucha relevancia, pero se dirige a un público muy concreto, pero yo creo que es pero tan buena en su género que hasta ahora, a nivel personal, no he encontrado a nadie que la rivalice, que es Laura Gallego. Laura Gallego, como escritora juvenil, es un titán, es una titana. Es decir, no he encontrado hasta ahora ningún autor español, autora española, que sepa rivalizar con el género juvenil, que nada tiene que envidiar a otros géneros. Es decir, yo recuerdo que sus obras marcaron un antes y un después en mi vida como lectora. Incluso recuerdo a Peña de mi edad que no le gustaba leer, o a familiares que no les gustan leer, que prueban un libro de Laura Gallego y me dicen, oh, pues este me lo he conseguido acabar, es que está muy bien, la verdad, está bastante bien. Peña que nunca había oído decir, ostras, me ha encantado este libro, o me ha acabado este libro. Eso es magia, eso es talento, se mire por donde se mire. Es Laura Gallego, tío, o sea, tendría que estar en esa lista. Por cómo ha contribuido a fomentar la lectura en los jóvenes, sobre todo. Sí, la verdad que creo que ha sido como la que ha roto el hielo, ¿no? Dentro del tema juvenil fantástico, que al final la juventud se ha prestado un poquito más siempre a la fantasía, ¿no? Ha estado por las características, ¿no? Propias de, bueno, de cómo entienden la realidad, ¿no? Con esa emocionalidad, ¿no? Propia de esa etapa. No sé si José quiere comentar algo sobre a quién añadiría más, aparte de Mario Vargas Llosa, o no sé. Pues aparte de Mario Vargas Llosa, por lo que he comentado, yo creo que también añadiría, que lo estaba pensando y lo hemos hablado antes de empezar el programa un poco, a Roberto Bolaño. Él se murió en 2003 con 50 años, que tenía pancreatitis, o sea, él murió bastante joven. Creo que morirte hoy con 50 años es terrible. Y él era chileno, lo que pasa es que todos sus últimos años vivió en España. Y tiene muchas obras que están ambientadas en España y me parece un gran escritor también. Se hablaba de él creo que recuerdo que en su día la gente lo comentaba de que merecía el premio Nobel, pero claro, es que se murió con 50 años, entonces como se quedó ahí todo truncado, ¿no? Pero yo metería a Roberto Bolaño también, de las personas de quienes estoy pensando ahora, creo que él debería estar ahí también. Porque, de hecho, no sé, nacionalidad, porque Mario Vargas Llosa sí que tiene nacionalidad española. Roberto Bolaño, pero vamos, Roberto Bolaño vivía además en Blanes, en Cataluña, y murió aquí. Entonces, pues también lo metería. Ok. Y Rocío, ¿a quién metería? Me gustaría destacar que Rocío ha trabajado en librerías a lo largo de su etapa. Entonces, también es muy interesante a lo mejor la perspectiva, ¿no? De a lo mejor qué ha podido ver porque, bueno, pues al final los clientes, ¿no? Iban comprando uno u otro. Entonces, a ti, si quieres, te puedo hacer una doble pregunta. ¿A quién añadirías tú y qué sensaciones tienes de los clientes, ¿no? De qué han ido comprando más? Ya cada uno era un mundo, ¿no? Pero bueno, a ver qué sensaciones te dan, esa doble pregunta. A ver, a mí personalmente, yo me uno a Clara a decir a Laura Gallego, porque creo que iba al par de J.K. Rowling cuando se publicó aquí, y yo creo que vendía casi igual aquí que ella. Yo no conozco a nadie que no me mencionara Memorias de Hindú, por ejemplo. Y otro que yo hubiera mencionado, aunque sé que sería un poco tipo Miguel de Cervantes, es Federico García Lorca. No sé, quizá por estar en Granada, pero a mí me influyó mucho y me gustaba leer mucho a García Lorca. Y luego ha sido un autor muy influyente a la hora de la poesía que hacía, con tanto simbolismo e incluso el teatro. Y diría que, Corín Tellado también me gustaba a mí mucho, no sé si a todo el mundo también. Esa autora vendió muchísimos ejemplares en su día.
Es conocida como la dama del romance, aunque ella decía que no escribía romance. Pero bueno, sus novelas eran muy sentimentales. Yo creo que a la mayoría también hubiera puesto ahí Corín Tellado. Pero Corín Tellado, ¿no? Corín. Corín Tellado, sí, vendió un montón. De hecho, estuvo en los Guinness de los récords porque había vendido casi igual que Cervantes en ejemplares de novela romántica. Sí, y además en un momento que era muy atrevido, primero ser escritora y segundo escribir de amor y luego escribir novela erótica que escribía con seudónimo. O sea que ella ya había inventado 50 sombras de Grey antes de que saliera. Pero a nivel de librería, yo diría que Elizabeth Benavent era una de las más vendidas, con Arturo Pérez Reverte, es verdad. Pero es que Arturo Pérez Reverte dependía también de eso, yo veía un poco también de si había ganado un premio, si no sé qué, pero la novela romántica arrasaba. En general, Elizabeth Benavent o Megan Maxwell era muy, muy destacada en ese género también. Luego, de misterio, es cierto que aunque aquí lo hayan puesto muy para abajo, Javier Castillo se comía a la gente, a los demás, junto a Dolores Redondo. Sí. Pero curioso. yo diría que una de las más vendidas era Elizabeth Benavent. Sí. Vale. Vamos a pasar a la pregunta inversa. ¿A quién quitaríais de las personas, vale? Arturo Pérez Reverte, Almudena Grandes, Ruiz Zafón, Cervantes, María Dueñas, Allende, Julia Navarro, José Cela, Castillo, ¿no? Javier Castillo y Santiago Posteguillo. Vamos a hacerlo ahora pues del derecho. Vamos con Rocío. ¿A quién quitarías de todas ellas? Uy, no sé yo. No le pasamos la pelota a otra persona. Yo es que diría a Julia Navarro, pero no sé si del todo, porque creo que está el Parque María Dueña. Julia Navarro con la Biblia de barro y la sábana esta que hizo, ¿cómo se llamaba? La Hermandad de la Sábana Santa, arrasó mucho y de eso la colocó en un nivel que por eso siguió vendiendo un montón. Pero no sé si fue tan relevante. Yo creo que quitaría a Julia Navarro. Ok. Julia Navarro. Vamos con José. Yo estaba pensando que yo quitaría a los que no son de este siglo. O sea, es que Cela, a mí Cela me encanta. Además también Cela me parece muy básico. Premio Nobel también, Camilo José Cela. A mí me encanta La Colmena, la familia Pascual Duarte, pero es que ese hombre es que murió además hace tiempo. Y ya Cervantes ni os digo, ¿no? O sea, Cervantes, si es que era del Renacimiento, ¿no? No sé por qué está ahí. Yo quitaría a esa gente. Después en las otras, bueno, se puede discutir quién te parece mejor, quién te parece peor. Yo no he leído, por ejemplo, a Carlos Ruiz Zafón todavía, porque hay mucho que leer, la pila es gigantesca y pues no lo he leído todavía. Pero es que estos dos es que no sé qué hacen ahí. O sea, es que están muy lejos, sobre todo Cervantes. O sea, me hace hasta un poco de gracia, ¿no? No sé, es como grandes obras del siglo XXI y está ahí, no sé, el Lazarillo de Tormes y es como, ¿por qué? O sea, lo veo un poco así, ¿no? Entonces, pues quitaría eso. Los otros, bueno, se puede ir discutiendo. ¿Cuál te parece mejor, peor? ¿Quién subía? ¿Quién bajaba? Pero sí quitaría esos dos. Ok. Y Clara, ¿a quién quitamos? Es una pregunta cruel, ¿eh? O sea, no lo sé. Toma la espada. ¿A quién matas? A ver, yo creo que primero me uno a lo que ha dicho José. Lógicamente, a Cervantes se le tiene que quitar. Cela estaba en la lista, como si no, hemos dicho que estaba en la lista. Se le quita completamente, es decir, Cela es del siglo pasado, Cervantes, por supuestísimo, se quita. A ver, si tuviera que escoger a uno, con mucho dolor y con mucha pena. Yo pienso, valorando todo lo que he dicho antes de popularidad, presencia, no sé qué, a Javier Castillo. Y me dolería, ¿eh? A ver, porque creo que uno, aún no ha publicado tanto. Dos, sus obras sí que son famosas, pero no llegan a la popularidad de otras. O sea, no llegan a la popularidad de A la Triste o del Tiempo entre costuras o otras obras de Almudena. O sea, no llegan. Y se han hecho adaptaciones de televisión
pero tampoco es que fueran ¡guau! Súper famosas. Que son buenas, sí, porque yo personalmente, por ejemplo, me he visto La Chica de Nieve en Netflix, os la recomiendo muchísimo, es muy buena. Pero creo que, por ejemplo, si vamos a comparar, a La Triste, la película, le da 30.000 vueltas a la adaptación de La Chica de Nieve. Entonces, creo que por relevancia, por popularidad, porque aún es joven y todo esto, y porque no ha escrito tanto, a Javier Castillo. Yo lanzo alguna anécdota, lanzo la pelota a ver qué opináis. Yo cuando vi a Javier Castillo sí que es verdad que por una parte dije, creo que no tiene tanta calidad como el resto porque está con pesos pesados, pero creo que sí que es más comercial. Entonces ha hecho un boom más potente y bueno, pues eso ha provocado que también la gente de a pie lo conozca, ¿no? Y eso y ha implicado pues, que muchas personas también comiencen a leer y desarrollen la lectura y todas esas cosas. Eso me ha hecho pensar en el que yo tengo en la mente que sería como el otro, que no sería Javier Castillo, sería como Juan Gómez Jurado. Yo ahora mismo estoy un poco más con Juan Gómez Jurado, así leyéndolo y tal, pero claro, son como escritores que han llegado, que son bastante conocidos, en realidad, bastante. Se venden una barbaridad. Entonces, son relevantes en cierta parte. Pero claro, si jugamos con temas comerciales, que creo que por eso ha entrado aquí Javier Castillo, pues es verdad que una vocecilla me dijo, pues el compañero Juan Gómez Jurado, pero claro, aquí tiene que primar más lo que es el renombre, el peso, ¿no? La experiencia, el trasfondo. Por otra parte, bueno, me hubiera gustado bien también, no sé si es algo subjetivo por mi infancia, ¿no? A Elvira Lindo, ¿no? Hay un Manolito de Fotas, ¿no? Podría estar chulo ahí, podría estar guay. Hablando de mujeres, siempre que hay estadísticas y tal, ¿no? Me gusta analizarlo. De hecho, en capítulos anteriores que analizo, pues, premios que hay, Premio Planeta, Premio Espasa, Premio tal, siempre me gusta ver, o premio, bueno, el Nobel también, siempre me gusta ver a lo mejor el reparto entre hombres y mujeres. Y siempre era como un 60% para hombres, siempre era un poquito más para hombres, y luego un 40% a lo mejor para las mujeres, ¿no? En temas de premios, eso lo miramos en un capítulo. Y aquí, para mi sorpresa, la estadística es similar. Aquí nos salen 6 hombres y 4 mujeres, siendo las mujeres Almudena Grandes, María Dueña, Isabel Allende y Julia Navarro. Bueno, ahí tenemos esas 4. Siempre me gusta destacar, ¿no? Porque estas cosas siempre se comentan. Y bueno, eso era lo que tenía en mente. Juan Gómez Jurado, lo de Elvira Lindo y esa estadística. Ok, ya si queréis podemos pasar al tema de autores. Temas de autores. Si queréis, sé que os habéis leído, ¿no? Algunos de ellos. Sé que, por ejemplo, bueno, pues aquí, por ejemplo, tengo a Pérez Reverte, que os lo habéis leído 2, Almudena Grande solamente 1, Carlos Ruiz Zafón os lo habéis leído 2, Cervantes 1 y hace tiempo, igual que yo, en realidad. María Dueña 1, Julia Navarro 1 persona, Camilo José Cela 1 persona y Javier Castillo 1 persona solamente. Es curioso porque las combinaciones de 2 personas están en la zona alta. Es Pérez Reverte, que es el top 1, y es Carlos Ruiz Zafón, que es el top 3. Así que es interesante porque de eso sí se puede exprimir. Bueno, pues si queréis podemos hablar un poquito de Pérez Reverte. ¿Qué opináis de su obra? En este caso creo que Rocío no ha leído a Reverte, pero siempre podemos, pues, bueno, sacar un poquillo, extraer, y si no, pues pasamos al segundo, porque, bueno, Rocío es la que más se ha leído de aquí. Se ha notado el tema de la librería. Bueno, vamos a la inversa. Como a Clara le gusta Reverte, pues vamos a desarrollar un poquito eso. ¿Qué opinas de su obra? Coméntanos un poquillo, ¿en qué cosas brilla? ¿O en qué Vale. cosas no? A ver, en primer lugar, yo pienso que Pérez Reverte hace una cosa muy buena, bueno, que hacen todos los escritores, pero él lo hace especialmente bien, que es mostrar y no me está saliendo la palabra, perdón. Plasmar todas sus experiencias, todas sus vivencias como reportero de guerra,
en sus obras. De hecho, la escritura creo que lo utiliza como una especie de catarsis después de años y años y años viviendo aventuras, entre comillas, mucho entre comillas, porque vivió muchas cosas heavies, y las utiliza para plasmar lo que vivió y para mostrar al mundo lo que vivió en parte, creo, ¿no? Entonces, eso se nota. Y también se nota un montón que es una persona académica. O sea, ha nacido para ser académico y hace una documentación excelsa de cada obra que hace. Es decir, tú te puedes leer una novela de la Revolución Mexicana y te sientes como si estuvieras ahí y te dice hasta el más mínimo detalle. Y en ese aspecto me recuerda mucho a Patrick O'Brian, que es un escritor del siglo XX, que estaba especializado en las guerras napoleónicas, en la guerra naval, en la guerra naval entre la Armada Británica y los franceses, ¿no? Que te detallaba hasta el último clavo de la fragata Surprise que estaba en el Pacífico Sur, ahí persiguiendo corsarios franceses. Eso es exactamente lo mismo que Reverte, exactamente lo mismo. De hecho, a Reverte creo que toma inspiración de Patrick O'Brian, en parte. Tiene hasta una carta de Patrick O'Brian en su biblioteca. O sea, fan era. Entonces, en ese aspecto, pues tiene mucho que destacar y sobre todo que crea personajes memorables, crea personajes guays, no crea personajes que no son carismáticos ni que sean sosos o una seta. Falcó es un ejemplo, Falcó es el típico personaje gris, pero típico hablando en el sentido genérico, no digo que sea aburrido, ¿no? La novela que me leí, que es Sidi, también, el Cid, The Cid te trae un Rodrigo Díaz de Vivar que es en su tosquedad y en su austeridad castellana de aquella época, porque encima te sabe plasmar la mentalidad de aquella época y cómo se comportaban, ¡buah!, magistral. Y aún así, a pesar de ser una seta, entre comillas, consigue que empatices con él y consigue consigue una resonancia cálida con él espectacular, como que resuenas con él. No solo empatizas, es que te cae bien a pesar de su austeridad, te cae simpático. Entonces, eso es maravilloso, eso es bueno, obra de muy buen escritor, ¿no? Y bueno, esas son las características, una gran documentación, plasma todo lo que ha vivido en sus novelas de forma magistral y sobre todo los personajes pues los crea muy carismáticos. Qué bien. Vale, pues saltamos a José. ¿Qué tal, Reverte? Pues yo hace tiempo he leído bastantes cosas de él, pero hace tiempo que no lo leo. Yo creo que es su labor como articulista me parece todavía mejor que la labor novelística, sobre todo porque es un tío que te puede estar de acuerdo con él o no, te puede caer mejor o peor, pero es un tío que dice las cosas y las dice y punto. Y te jodes, ¿vale? Así de claro. O sea, entonces es muy claro. Y no es un tío además que busque caer bien. O sea, él si tiene que caer mal a alguien, pues oye, pues mira, sí, te caigo mal, pues ya está. Esto es lo que hay. Entonces yo aprecio, sobre todo en esta época de tanta corrección política, y yo no concuerdo con él en muchas cosas, tampoco, pero en tanta época, en esta época en esta época de tanta corrección política, aprecio a la gente que es como Pérez Reverte, que te dice lo que él piensa y punto, y esto es lo que hay. Ahora, después también pienso que como escritor creo que es un tío bastante todoterreno, porque ha contado desde la primeriza esta de Territorio Comanche, que contaba su experiencia, creo que en la guerra de Yugoslavia, me parece que era Territorio Comanche, hasta Aventuras de capa y espada histórica, El Capitán a la Triste, después este retrato del Cid, la penúltima ha sido una versión muy personal de Sherlock Holmes. Es un tío que toca todos los palos y también lo valoro bastante, la verdad. O sea, y además es verdad que es arriesgado, que va cambiando y que no se acomoda, pienso yo. Creo que en los últimos tiempos tiene una gran predilección por lo histórico, pero creo que sabe variar también. Y eso sería un poco mi valoración así de lo que es Pérez Reverte en conjunto. Yo me acuerdo, creo que esto fue en una entrevista a Jordi Wild, que, bueno, y en más lados seguramente, que él, cuando él necesita inspiración, pues en su biblioteca le pregunta a sus maestros, ¿no? Y eso se refiere a pues, todos los libros que hay. Y entiendo que eso quiere decir, vale, tengo esta estructura, personajes de este tipo, que tiene este tipo de problemas, y tengo estas subtramas. A ver, este escritor, ¿vale? Me sirve de esta manera. ¿Vale? Él lo resolvería así, brillante, fascinante. Voy a hacerlo yo así. Creo que él, más o menos, como escritor, ¿no? Yo entendí más o menos eso.
Y me parece bastante guay, ¿no? Creo que Clara antes ha hablado también de quién se inspira, ¿no? Entonces bueno, podemos desarrollar ese aspecto un poquito más. Sí, dale. No, que me gustaría decir puntualizar una cosa, perdona. Sí. Que lo que ha dicho José me parece brutal porque es verdad que es un escritor muy todoterreno. Es una cosa que he pasado por alto y es importantísimo, que la habilidad de saltar de un género a otro y hacerlo igual de bien me parece maravilloso. Que tú puedes ser el mejor en un género, es decir, y ser un grande. Pero también tiene mucho mérito, ¿no? Ser un escritor todoterreno y mantener la calidad. Y por otro lado, también ha dicho José una cosa muy importante, que es a nivel de la relevancia. O sea, yo, por ejemplo, lo que he dicho, ¿no? Que valoro mucho, al margen de su calidad narrativa, la relevancia que tiene a nivel social, a quién conoce, a quién no conoce, con quién se ha metido, cuánta gente lo conoce, por qué se conoce, qué carisma tiene ese escritor / escritora. Y Pérez Reverte, el carisma que tiene precisamente es que te dice las cosas como él piensa, con respeto y educación, pero y si no te gusta te jodes. Y solo hace falta ver también sus conversaciones por redes sociales en Twitter. Es una persona incendiaria, pero en el sentido porque en el fondo, no sé si lo comento en el podcast de The Wild Project, que a él le gusta. A él le gusta provocar. Y eso me encanta. Esa faceta troll que tiene me flipa. O sea, y me acuerdo que es todoterreno incluso para hacer proyectos, porque me acuerdo que hay una canal de YouTube que se llama Academia Play, que te cuenta la historia, pero con a base de dibujitos, lo típico que se ha puesto de moda de la manita que te hace el dibujito, no sé cómo se llama, tiene un nombre muy técnico y no me acuerdo. En fin, y él escribió para un vídeo sobre el Glorioso, la famosa fragata del Glorioso. Y claro, es verdad lo que dice José, que como articulista creo que es magnífico también él, porque en un vídeo de 3 minutitos me consiguió emocionar con la historia del Glorioso. Y encima es que él es amigo de Augusto Ferrer Dalmau, que es un ilustrador catalán, desde mi tierra, que pinta con muchísimo detalle diferentes escenarios de la historia de España, ¿no? Y entonces él es muy amigo suyo y él le ayudó a hacer la obra, no sé qué, o sea, Pérez Reverte destaca, pero no solo en el ámbito narrativo, sino también en el ámbito histórico, en el ámbito de quién conoce, popularidad, por qué, carisma, no sé, es esto, parte de la grandeza, ¿no?, del escritor. Ok, pues para ir más al grano, vamos a saltar a Carlos Ruiz Zafón, que en ese caso empezaríamos por Rocío, para que nos detalle un poquillo. Por ahora tengo aquí apuntado que a Ruiz Zafón se lo ha leído tanto Rocío como Clara, pero bueno, si José en algún momento quiere aportar algo o lo que sea, al igual que si Rocío quiere aportar algo de Reverte, también puede. Pero bueno, pasamos con Rocío y la pregunta principal, ¿no? Sería, en teoría, ¿qué tal Carlos Ruiz Zafón? ¿Qué tiene que aportar? ¿Qué no tanto? ¿Qué destaca? ¿Qué se recomendaría? Bueno, solo puntualizar un poco de Arturo Pérez Reverte a la relación de que es cierto que escribe diferentes géneros. Eso hace que también sea muy fácil de vender. O sea, en la librería se decía Arturo Pérez Reverte, ya lo conocían y era más fácil de guiar a un género u otro. Pero también digo que había gente que por su forma de opinar, como le dijera Arturo Pérez Reverte, se echaba para atrás y no quería el libro. O sea, tenía ahí que tener un especial cuidado si era simplemente un lector o era un lector con muchas opiniones políticas al respecto. Y bueno, Carlos Ruiz Zafón para mí ha sido uno de esos escritores que te ha hecho, o en mi caso, que me ha hecho leer más. Marina lo tengo, que es el primer libro así que toqué, lo tengo un poco más olvidado, pero recuerdo el misterio y la novedad que era leer algo diferente, que no fuese un autor clásico y que fuera muy entretenido y que enganchaba. Pero para mí la obra clave y creo que para muchos, es La sombra del viento. Ese Daniel Sempere, el cementerio de libros que te presentaba. Y me parece que tenía una forma de narrar, respetando también un contexto histórico muy, muy interesante. Uy, que me salta aquí.
Y creo que por eso ha sido muy relevante, porque ya no solo te ha influido como adolescente, sino que si lo has leído como adolescente, en la edad adulta, te ha hecho leer esa saga de libros que hizo con La sombra del viento. Por eso me parece a mí que sí que es necesario que esté ahí y que por eso muchos lo habrán votado, imagino, porque al final ha sido un autor que te ha tocado. No sé qué opinaréis. Pasamos a Clara para que José tenga más información por si quiere aportar algo. Vale. Venga, dale, Clara, ¿qué opinas de Carlos Ruiz Zafón? Bueno, daré una opinión cortita porque sinceramente leía a Carlos Ruiz Zafón cuando era mucho más joven, en una lectura obligatoria del colegio, que acertaron, porque Carlos Ruiz Zafón es primero un gran escritor, pero por otro lado, en su sección juvenil yo creo que tiene muy buenas obras que pueden pues coger muy bien, pues tal y como dice género, en el género juvenil, ¿no? A ver, lo digo porque hay muchos escritores y escritoras que se jactan de ser juveniles y luego sus obras tienen de juveniles nada, porque también olvidan una cosa muy importante que es la accesibilidad y la facilidad con la que se lee. O sea, obligar a un adolescente que no quiere leer o que está por otras cosas a leer un autor o autora supuestamente juvenil con un estilo que no es accesible, me parece un error garrafal. Y por eso es importante la figura de Laura Gallego, ¿no? Pero estamos hablando de Carlos Ruiz Zafón. Yo me leí El Príncipe de la Niebla y me parece como introducción a su literatura, pues una narrativa sencilla, yo la recuerdo como sencilla, ligera, muy original, muy creativa en sus ideas, en su misterio, en cómo maneja el misterio, la intriga, cómo... Me acuerdo que te metías muy bien en la mente del adolescente, porque yo creo que sabe captar como la mente del adolescente y por tanto te puedes meter en la piel fácilmente de ese niño. No, que quizás es algo que no consigue tanto Laura Gallego, esa familiaridad, esa cercanía. Porque Laura Gallego siempre ha hecho, creo, que ha hecho obras o sea, son entretenidísimas y empatizas con los personajes y wow, tú te mueres, ¿no? Por los personajes, pero ese nivel de resonancia cálida que hablaba yo, de meterte dentro de la piel y todo eso creo que lo conseguía Carlos Ruiz Zafón en El Príncipe de la Niebla. También te crea imágenes muy bonitas, sabe cómo crear imágenes visuales potentes, sobre todo. O sea que cumple muy bien, bajo mi punto de vista, como autor en la sección juvenil, porque en otra sección no lo he leído. Quizás no tanto como Laura Gallego, lo siento, estoy obsesionada, pero me parece, es que estoy obsesionada, lo siento, o sea, pero está muy bien, está muy bien como escritor y se merece el puesto en esa lista, claro. Ok, pasamos a José, aunque le hago la pregunta principal ¿qué tal Jamilo iba a decir, iba a apuntar la J con la C. Camilo José Cela, que creo que me comentaste que era de los mencionados, ¿no? Era tu favorito, ¿no? Ahí te lanzo la pregunta principal, aunque si quieres comentar algo de Ruiz Zafón, pues adelante. De Ruiz Zafón no lo he leído, pero solo sí me dio bastante lástima que se muriese solo con 55 años. Creo que fue una putada. Vaya, o sea, creo que fue una auténtica putada, ¿no? Morirte con esa edad. Sé que fue bastante repentino y que un día amaneció en los medios de se ha muerto Ruiz Zafón. Y solo puedo decir que me parece una tristeza muy grande eso de alguien que muera tan joven. Pero no lo he leído. Y con respecto a Cela, a mí Cela me parece uno de los más grandes. O sea, Camilo José Cela es que solamente... además era también muy innovador, era una persona que cambiaba muchísimo, era muy experimental. La familia de Pascual Duarte, bueno, que inauguró el tremendismo, ¿no? En España, ¿no? Ese retrato brutal del campo español de aquellos tiempos, ¿no? Era algo tremendo, pero después, por ejemplo, también la colmena. La colmena de repente cambiaba totalmente, pasaba de un paisaje rural a un paisaje urbano, que era la Madrid de la época, de la dictadura de Franco, y de repente pasaba de un personaje o dos, que era la familia esta de Pascual Duarte, que era una familia reducida, tal, a de repente en la colmena que hay mencionados como 500 personajes, creo, por ahí, ¿no? Entonces, bueno, después tenía su famoso viaje a Alcarria, después tenía Mazurca para dos muertos, que era bastante experimental, o sea, me parecía creo que el premio Nobel es merecido para él también. Y bueno, es más de... ¿Cuándo murió? Voy a comprobarlo.
porque creo que murió en el 99. Camilo José Cela, pues claro, de estar aquí, no, murió en 2002. En 2002. Estuvo, bueno, es como Roberto Bolaño, que murió en 2003. ¿Lo metemos o no lo metemos en la lista del siglo XXI? Claro. ¿Qué hacemos? Pero vamos, que uno de los grandes es totalmente Cela. O sea, es que para mí es imprescindible. Tan imprescindible como Almudena Grandes o como Mario Vargas Llosa, que hemos comentado. O sea, me parece. Y por eso es premio Nobel, uno de nuestros premios Nobel. Efectivamente. Vale, pues para ir encauzándonos hacia el final, veo que quedan aquí algunos autores. Bueno, Camilo José Cela es el top 8, ¿vale? Pero sin embargo, es un peso pesado en cierta parte. Entonces, destaco eso. Pero para enfocarnos al tema final, quedan algunos autores que tan solo han sido leídos por una persona. Entonces, si queréis, podemos hacer un barrido así general por cada uno de ellos. No hace falta que se traten todos, pero bueno. A Rocío le podemos preguntar, bueno, si quiere destacar algo de María Dueñas, o de Julia Navarro, o de Javier Castillo, por si quiere destacar algo. Y ya luego, después le preguntaré a José si quiere destacar algo de Almudena Grandes. Y con eso ya pues terminaríamos. Rocío, no sé si quieres comentar algo, al menos de alguno de esos tres, o... Pues, a ver, yo de Javier Castillo, insisto que creo que es el único, no es el único, pero creo que es el principal del siglo XXI que no ha estado publicando desde el 1900. Entonces creo que, aunque sea comercial, es sorprendente que esté aquí, ¿no? O sea, se ha ganado un puesto en menos de cuántos años. Sí, el primero fue en el 2017. Y también hay que decir en defensa que es cierto que a mí no me gusta del todo Javier Castillo por la forma en que luego hace los desenlaces de sus libros, pero sí es cierto que a mí me sorprendía que era una narrativa nueva en el sentido de que hacía misterio muy corto, muy fácil de leer. O sea, los capítulos son muy cortitos y eso hacía que, y como te los dejaba en tensión, hace que te leas el libro, te lo devores y creo que por eso gusta más y es más fácil de leer y es más fácil de que te guste y vender. Y de Julia Navarro lo que destaco que me gusta mucho su forma de, aunque hace a veces unas descripciones muy duras, por ejemplo, yo lo que leí fue la Biblia de Barro y me gustó mucho su forma de hacer como la noticia boom que haya en ese momento en una escena de diferentes puntos de vista de diferentes personajes y cómo cada uno usa esa información a su manera. Creo que es algo innovador en ese sentido. Y de María Dueñas, me gusta mucho que a pesar de que no es una lectura que digamos fluida, al final te acaba atrapando su forma de narrar y también el peso que da a los personajes. Por ejemplo, en La Templanza, el protagonista llega a tener tanto peso. A mí, yo qué sé, yo seguir leyendo por él, porque es un personaje tan interesante y que lo hace tan real que quieres saber qué le pasa al final. Y yo creo que por eso también, aunque María Dueñas haga pocas novelas, las novelas que hace tiene personajes muy destacados y hace mucho peso, por eso se ha vuelto también tan relevante. Y eso es lo que yo veo de aquí. El barrido así de esos tres personajes. Muy, muy guay. Pues pasamos con José, con Almudena Grandes. No sé si quiere comentar algo, cualquier cosilla. Pues de Almudena Grande a mí me parece también, nunca mejor dicho, una de las grandes, porque también creo que tocó bastante género. Ella empezó con el erótico, con la de Las Edades de Lulú, pero después ha tirado para el drama, ha hecho histórico, ha retratado la dictadura de Franco, ha hablado, Almudena Grande tiene personajes muy profundos, muy bien desarrollados, y bueno, también creo que murió relativamente joven, por desgracia, y creo que podría todavía habernos dado más obras, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? A mí me parece también recuerdo que había sonado, incluso había gente que decía que por qué no para el Nobel, ¿no? Almudena Grandes, ¿no? Pero no sé, ahí se quedó eso un poco. No sé tampoco si la habrían seleccionado, si estaba ella en la lista. Le pasó un poco a lo mejor como Javier María, que acabo de caer, que también lo querían para el Nobel, pero también ha muerto. Entonces, pues bueno, pero sí me parece Almudena Grande una de las principales escritoras del siglo XX
y XXI y creo que ya ha pasado, no iba a decir que pasará, no, pero ya ha pasado la historia. Sí, he buscado aquí la edad a la que murió Almudena Grande y es similar también a la anterior que has comentado. En este caso son 61 años. A los 61 años. Sos jovencísimo, tío. Wow. Sí. Y son muy bonitos los poemas que le dedica, bueno, el que fue después su marido, Luis Mario, creo que es. Luis García Mario García, sí, que es de Luis Granada. García Motero, creo. Sí, y es de Granada. Tienen ahí una historia de amor muy bonita. Y de hecho el poema de, aunque tú no lo sepas, que la hicieron canción, es su historia también. Por si queréis escucharla, pero es muy bonita. Él es muy bueno, Luis García Montero, él es muy bueno también. Sí, es poeta, es muy bonito. Ok, vale, pues os lanzo ya la pelota final, que es la de, bueno, podéis comentar lo que queráis, algo que consideréis importante, la última oportunidad para decir lo que sea, y ya, pues con eso, cuando concluyamos el turno pues despido yo. Si queréis lo hacemos a la inversa, empezamos con Clara, luego con José y luego con Rocío, así que ahí tiene la pelota clara. Bueno, en primer lugar, ha sido un placer estar con vosotros y hablar sobre este tema tan interesante, sobre fanáticos de la lectura. Espero que los espectadores, oyentes que estén oyendo este podcast, pues se animen, ¿no? a por uno de estos autoras tan relevantes para la literatura nacional. Que yo creo que siempre se tiene que impulsar. Y como último apunte, creo que se debería, yo creo que hay 2 autores que creo que se deberían añadir a esa lista. Uno de los autores creo que contaría más como siglo XX, pero como hemos hablado ya de algunos autores del siglo XX, pues mira, ya lo lanzo. Murió en 2004, eso sí, así que con pinzas. Alberto Méndez, con una única obra, que son Los girasoles ciegos, que yo recuerdo leerlo en bachillerato y me impactó tanto. Me parece una obra magna, tío, magnífica, o sea, en todos sus apartados. Es brutal, me parece, y encima es una novela tan corta, pero que te causa tanto impacto. Es trascendental, pero no solo a nivel de la literatura española, sino también a mí me cambió la vida como escritora y me cambió un poquito de mí, me influyó bastante. Y nunca me olvidaré de algunas de las imágenes que logró evocar en mi mente y algunas de las palabras de las sensaciones, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, y encima con Los girasoles ciegos, es que hizo Los girasoles ciegos, inauguró un premio, que es el premio Setenil. El premio Setenil lo inauguró él encima, fue el ganador del premio que inauguró él, y luego, o sea que a nivel de relevancia no solo narrativa, sino también de inaugurar un premio él mismo, ganar varios premios por su cuenta también. O sea, me parece brutal ese autor, y creo que como que se obvia un poquito, ¿no? No sé, en otros círculos. Y luego otro autor que a ver, por su obra, pero también por su libro, ¿no? Porque él vino a hablar de su libro, Paco Umbral, con su famosa frase: yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo creo que solo por el meme que lanzó para la televisión española, yo creo que debería estar en la lista. Tuvo una frase bastante relevante. O sea, sí. Paco Umbral. Y ya está. Nada, ha sido un placer y os paso la pelota a vosotros. Pero sí que es verdad que es bastante relevante. Muchas veces se dice su frase y no se sabe ni de quién es, pero la frase realmente ha modificado la cultura en cierta parte, ¿no? Porque se utilizan ahí, ¿no? Muy guay. Claro. Bueno, vamos con José. De Francisco Umbral, de Paco Umbral, me estaba riendo mucho porque me estaba acordando, es que hubo una época que nos dio hace tiempo ya, que nos dio por estar en casa de unos amigos haciendo botellón y teníamos puesto todo el rato el vídeo de Paco Umbral, ¿vale? O sea, entonces llegó un momento que no lo sabíamos de memoria, ¿vale? Entonces, pero estaba ya de fondo, ¿vale? Simplemente, entonces... Creo que os puedo recitar los diálogos enteros de memoria, ¿vale? No lo voy, pero empezaba diciendo: yo he venido aquí a hablar de mi libro tú me has dicho por teléfono, Mercedes, que yo he venido aquí. O sea, lo sabíamos entero, ¿vale? Porque lo teníamos. Y cuando terminaba en YouTube lo dejábamos otra vez. O sea, entonces terminaba el botellón y el libro y el vídeo seguía de fondo, ¿vale? De Paco Umbral. O sea, como... Pero tengo que decir que Paco Umbral era un grandísimo escritor también, ¿eh? Mira,
Clara se descojona. Pero es que era muy bueno aquello. Eso yo lo vi ya en YouTube. O sea, yo era un niño cuando aquello pasó, muy chico, pero lo vi ya en YouTube. Pero fue espectacular. Pero independientemente de esto, era muy bueno también. Creo que también se habría llevado creo que para mí Umbral era candidato al Nobel también, ¿eh? Porque libros como Las ninfas, Mortal y Rosa, Leyenda del César Visionario, he leído bastantes de él y era único. O sea, Umbral era único y era súper prolífico. Ese sacaba libros como churros, ¿vale? Y todos buenos, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, se murió también y no estuvo tampoco. Voy a ver cuándo murió Francisco Umbral, ¿no? ¿Cuánto estuvo del siglo Francisco Umbral? Sí, A ver, murió en 2007 él. sí, bueno, o sea, claro, murió en 2007. Hay libros suyos escritos en los primeros años del siglo. Y a mí también me parece de los grandes. A mí Umbral me parece de los grandes y lo recomiendo muchísimo porque es que era un escritorazo total, independientemente del personaje público, con esta frase que llegó a ser pues ya una especie de un meme antes de los memes, ¿no? Pero que llegó a serlo. Pero es un grande, Umbral. Lo recomendaría también muchísimo. Y después veía escritores que había hablado, como Javier Castillo, que tampoco lo he leído, ¿vale? Entonces, como, bueno, pues ahí está. No puedo opinar tampoco. Yo lo que destaco es ese botellón tan chulo, es decir, Sí, es un botellón literario sí. guay, calmado y cultural. De hecho, de vez en cuando lo ponemos todavía. De hecho, la frase me está viniendo, es que empezaba diciendo, tú me has dicho a mí personalmente por teléfono, Mercedes, es que no las sabíamos, ¿vale? O sea, recitábamos poemas con todo el diálogo, ¿vale? O sea, de Francisco Umbral con Mercedes Milá, era súper delirante. Y nos sabíamos además cuando lo interrumpía porque le dice, en fin, si es que le decía bueno, ¿qué quieres decir? Decía, pues lo que tú me preguntes, es que era así de... Pero independientemente de cómo era él, era muy bueno, muy bueno. Y lo mejor de todo era la cara de Mercedes Milá. Sí. Y el público que se descojonaba. Bueno, después decía, había una parte que le decía, que iba a decir algo Mercedes Milá y le decía, ahora le preguntas otra vez a un estudiante. Y dice, pero yo hace muchos años que dejé de ser estudiante. Y la otra le responde, sí, eso ya lo veo. O sea, y se empezaban a tirar. Pero es brutal, o sea, es que ya llegaba un momento que Mercedes Milá empezaba a hablarle mal a él. O sea, el vídeo está en YouTube. Ahora cuando terminéis el programa lo podéis ver entero. O sea, y es que empezaba eso antes de Twitter, ¿vale? O sea, y empezaba ella llegaba un momento que le hablaba mal, pero realmente ella también, supuestamente ella también lo había timado. Le decía, el libro era La década roja, o sea, que estaba, y el libro, supuestamente ella le dijo que iban a hablar, pero después del libro no estaban hablando nada, que realmente fue una especie lo quiso traer al programa para que hablase de gratis, sin pagarle con la excusa de su libro, claro, es que ella también es mandanguita, ¿vale? En fin, o sea, eso es... Se conoce el capítulo 1 de la historia, lo que vino después hay que ver lo que ocurrió ahí, ¿no? Que cada capítulo fue más grande, ¿no? Sí, además yo ese libro precisamente no lo he leído, pero es que decía, si es que me sé el puñetero diálogo, decía y de mi libro, La década roja, que está ahí sobre la mesa, ni se ha hablado ni se va a hablar. Porque yo no vengo aquí como un paria, comprendes, es que me sé el diálogo, ¿vale? O sea, en fin, esto ha surgido así de repente, pero es que me lo sé. Sí, brutal. Y me quedo el estilo de botellón ese. Está bastante guay. Pues de vez en cuando lo hacemos. De vez en cuando lo hacemos otra vez, lo ponemos de fondo. Hombre, eso se presta a repetir. Sí. Bueno, vamos con Rocío. Bueno, en plan, simplemente la última pelota. Bueno, pues también para mí es un placer poder hablar de libros en este programa, porque, bueno, yo soy un ratón de biblioteca y aunque nos parezca mejor o peor los autores que se mencionan, pero al final es cierto, si han votado son todos los más relevantes para la gente y que creo que dentro de esta lista están los imprescindibles para leer. Pero insisto que me falta Federico García Lorca, porque para mí, yo no sé, será por la ciudad también, pero me parece que ha sido muy relevante para la poesía, para la política, para reivindicar muchísimas cosas, a pesar de los años que lleva ya el pobre muerto. Y me gustaría que para la próxima hicieran no libros, no autores, sino libros o personajes relevantes, que también sería muy interesante saber
qué libro, qué personaje ha llegado más a los lectores. Sí, Le ha eso sería influido. bastante interesante. Libros y Sí. personajes literarios, me lo apunto. Personajes Sí. literarios. Eso está guay. De hecho, creo que en la última vez que estuviste aquí también se brindaron algunas ideas, ¿no? Algunas otras ideas de futuros capítulos. Creo que eran más de detectives, ¿no? Que era Sí. más rollo Conan Sí, Doyle, Agatha Christie. Sí, esas las Mm. tengo apuntadas por ahí. Y ya pues sumo estas que me has comentado. Tienes Sí, que es por- hacer una encuesta sí. de personajes. Claro, A eso ver sería qué interesante, porque en este capítulo ha partido a partir de una encuesta, de unos datos, para tener algo chulo. Pero bueno, en caso de que no haya encuesta en esto, si no surgiera, pues iríamos más... Bueno, yo puedo idear las preguntas y puede salir algo también chulo y guay. Pero bueno, nada, apunta estas cosas que están bastante... Pues bueno, son material para capítulos. Y nada, pues yo agradezco a vosotros pues vuestras aportaciones porque, claro, al final de cuentas se ha tratado un tema interesante de actualidad, con datos y encima pues con personas que han leído a estos escritores y bueno, pues hemos echado momentos en los que se aprende, en los que se reflexiona, en los que uno se divierte, es decir, creo que el capítulo pues tiene cosas muy, muy potentes. Y eso gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los espectadores que estén también presentes viendo el capítulo. Si quieren más de Rocío, de Clara o de José, pues hay más. No es la primera vez que están en el Little Lupa y ahí para de ganar. Hay muchísimas cosas y también que estarán en el futuro. Así que gracias a todos los implicados y Little Lupa pues implicará con más capítulos próximamente. Con esto nos despedimos. Y nada, hasta luego. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.